Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, a este su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, su hermana en Cristo, Brenda Leiva, Anne, Ciudad de México. Pues vamos a empezar, como siempre, con una poderosa oración. Estoy tratando de acomodarme el micrófono para que no vaya a rozar en ningún lado. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y batamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, el programa que hemos preparado para el día de hoy lo hemos titulado como El miedo a la muerte es falta de fe. El que tengamos miedo a morir es que nos falta fe, mis hermanos. Y queremos irnos a recordar un poquito lo que en el Antiguo Testamento se nos habla de esos gigantes de la fe. Nada más voy a mencionar algunos, pero la invitación es para que mi hermano y mi hermana te tomes un tiempecito importante para que vayas a leer, a meditar este libro de los Hebreos que se encuentra en el Nuevo Testamento. Por mencionar algunos. Se nos dice que recordemos a los héroes de la fe. Y entre esos héroes de la fe, pues nos encontramos con la fe, por ejemplo, de Enoc, que fue trasladado al cielo en vez de morir. Nos encontramos con la fe de Abraham, el intercesor por excelencia, Abraham, ¿verdad? Nos encontramos en varios momentos en los que ellos, por su fe, fueron hechos y guiados para que la misión que el Señor les había encomendado llegara a feliz término. Y recordando en esto del Antiguo Testamento, pues creería que importantísimo también, pues uno de los, mencioné 2, 3 del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento, pues qué decir del primer mártir, que fue San Esteban, precisamente, que en esos momentos en los que estaba siendo, recordar que San Esteban fue en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos cuando él fue elegido como apóstol
Esto es importantísimo y no todos conocen este momento, dice. Precisamente en el libro de Hechos de los Apóstoles se nos narra lo siguiente. Importantísimo la decisión que tomaron los apóstoles y que importante también que la puedan seguir tomando nuestros sacerdotes. Dice, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios por el servicio de las masas. ¿Qué les parece? Busquen pues de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de sabiduría y espíritu, para confiarles este oficio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué tal? Y entonces, toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo. Luego nos narran la historia de Esteban, ¿sí? Y también esto es muy importante, porque en esa historia de Esteban, que como les decía, el primer mártir del Nuevo Testamento, acuérdense que a Esteban, precisamente dice, dirigiéndose él a todos los que lo estaban, que se burlaban de él, que él trataba de hablarles de Jesús, del Mesías que ya había venido, etcétera, etcétera, pero pues no, esos primeros judíos no querían entender, lo estaban atacando fuertemente. Entonces Esteban les dice, ustedes duros de cabeza endurecieron su corazón y cerraron sus oídos. Siempre se resisten al Espíritu Santo igual que sus padres. ¿Sí? Y dice la palabra que al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes contra Esteban. Él, pongamos atención porque esto es importantísimo, él lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y declaró, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Precisamente por eso cuando estamos rezando el credo, comentamos esta parte del Evangelio, sentado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Y Esteban, mientras era apedreado, oraba así, Señor, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Estos mártires, estos gigantes de la fe. Y eso es lo que es importante que meditemos. Fíjese que me encontré las declaraciones que hizo el cardenal Robert Sarah, precisamente en unas declaraciones que él hizo cuando de parte del Santo Padre fue representando al Santo Padre a Bretaña para conmemorar los 400 años de que se apareció Santana en un mensaje de fuego. Vamos a tratar de, si es posible el próximo programa, ampliarnos en este dato. Y fue en representación del Papa León XIV, o sea, esto es muy actual. Y entre las cosas que comentó Santana a todos los ahí reunidos y hasta donde tenemos noticia, había muchos jóvenes, mis hermanos. Y lo que compartía el cardenal Robert Sarah, entre otras cosas, decía, seguir a Cristo, mis hermanos, no es asistir a misa cuando me queda tiempo, ni en poner una cruz en algún lugar. Y sigue hablando y diciendo para estas naciones europeas, dice, la fe católica, y bueno, para lo que nos corresponde a nosotros también, en este otro lado, la fe católica está siendo erosionada, no solo desde fuera, sino desde dentro, dice el cardenal Sarah.
Los que están destruyendo a la iglesia no son los ateos, son los bautizados, pongamos atención, los que están destruyendo a la iglesia, mis hermanos, no son los ateos, son los bautizados que ya no creen en el poder de Dios. Los sacerdotes tibios, obispos que callan, laicos que se rinden. Luego levantó un viejo misal, muy usado, bendito Dios, y añadió: aquí está la fuerza, en la Eucaristía, en el ayuno, en la confesión, en el Santo Rosario. No necesitamos modernizarnos, sigue diciendo el cardenal Sara. Necesitamos purificarnos, mis hermanos. Y luego añade: ¿saben por qué el demonio no necesita persecuciones sangrientas? Porque ha convencido a muchos de que la fe es una opinión personal. Ya la fe está un poco olvidada, como que la toman como pasada de moda. Pero el día, sigue añadiendo el cardenal Sara, pero el día en que el cristiano vuelva a arrodillarse con temor y temblor ante el altar, ese día el infierno tiembla, mis hermanos, ¿sí? Y nos sigue compartiendo a ellos y a nosotros. ¿En qué hemos convertido nuestra fe? Recuerden que hay tierras que no pertenecen al hombre, pertenecen a Dios. Europa ha perdido su alma, y no por falta de iglesias, sino por falta de adoradores, hermano. Lo vuelvo a repetir. Europa ha perdido su alma, no por falta de iglesias, sino por falta de adoradores. ¿Cómo queremos cambiar el mundo si no somos capaces, mis hermanos? Sigue diciendo el cardenal Robert Sara, de guardar silencio una hora ante el Santísimo. Una hora santa, mis hermanos. Recordemos que el Señor, cuando habla y está en el sagrario, Él declara que Él está esperándonos ahí porque no nos ha querido dejar solos. Sigue añadiendo el cardenal Robert Sara en esta visita que hizo en los 400 años que se conmemoraron de la aparición en Bretaña de Santa Ana, la mamá de la Santísima Virgen María, la abuelita de nuestro Señor Jesucristo. Ha habido otros programas donde hemos hablado ampliamente de Santa Ana y de la importancia de que también en nuestras necesidades de todo tipo recurramos a la abuelita de Jesús. ¿Qué no le concede un nieto a su abuela? Un nieto como nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si nunca lo has hecho, adelante. El poder de intercesión de una abuela ante un nieto tan poderoso como lo es nuestro Señor Jesucristo, seguramente va a tener respuesta esa tu necesidad. Y sigue añadiendo el cardenal Sara: viene una purificación y no será suave,
será brutal, porque Dios no permitirá una iglesia tibia por mucho tiempo. Dice que el Espíritu Santo está sacudiendo ya a las comunidades, mis hermanos, que muchas parroquias cerrarán. Bueno, ya es un hecho esto, ¿no? Hablando de países como en Europa, desgraciadamente, pues las noticias que nos llegan es que algunas de esas parroquias que han sido cerradas se ha llegado al colmo de inclusive convertirlas en bares, profanando los altares. Entonces, no, es algo que ya está pasando. Muchas parroquias cerrarán, que se perderán templos, que quedarán menos templos, pero más firmes, mis hermanos. La nueva iglesia, nos sigue diciendo el cardenal Sara, no será numerosa. En eso de no será numerosa, pues seguramente se refiere a ese momento cuando el Señor habla de su segunda venida, y creo que es en el Evangelio de San Lucas, donde él tristemente comenta que si en esa su segunda venida encontrará fe sobre la tierra. Meditemos, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos reclama y lo que nos está compartiendo el cardenal Robert Sara. La nueva iglesia no será numerosa, pero será santa. El resto fiel, mis hermanos. Que el Señor nos permita la fe, la perseverancia, la fortaleza, para que pasemos a ser parte de ese resto fiel. Pero será santa. No tendrá poder político, pero tendrá poder espiritual. No será reconocida por los medios, pero será temida por los demonios, mis hermanos. ¿Cuánta gente se ha apartado? Porque ese es el gran problema. El creer que el maligno no existe. Terrible, mis hermanos, terrible. Pero será temida por los demonios. Recuerden esto, quien tiene a Cristo, nos sigue diciendo el cardenal Sara, lo tiene todo. Como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. A quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y en estos comentarios que hizo, si puedes encontrar, sería importantísimo. Les estoy compartiendo una breve reseña de lo que el cardenal Sara predicó en esas tierras de Bretaña al ir en representación del Papa León XIV ante los 400 años de esa aparición de Santa Ana en un mensaje de fuego, mis hermanos. Y en eso de estar o no preparados, y si realmente tenemos interés en estar listos, como dice la palabra de Dios, nadie sabe el día y la hora, estar listos, estar preparados. Uno de los que hablaba con frases también importantísimas para sacudirnos era San Francisco de Asís. Las palabras de San Francisco de Asís para cada uno de nosotros, unas más o menos, dicen así: recuerda que cuando abandones esta tierra, mi hermano, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado. Y en estas bendiciones que nos comparte también nuestra iglesia a través, en esta ocasión, de San Agustín,
San Agustín nos dice, no morirá de mala muerte el que oye devotamente y con perseverancia la Santa Misa. No morirá de mala muerte. ¿Qué puede ser esto de la mala muerte? Pues no morir con auxilio espiritual. La mala muerte es los que mueren en pecado mortal, mis hermanos. ¿Por qué mueren en pecado mortal? Por descuidados. El infierno está lleno de gente descuidada, que fue dejando pasar el tiempo, que no le interesó ir a reconciliarse con el Señor. Les hemos hablado también de este libro, bendito sea Dios, Providencia Divina. Les hemos hablado en varias ocasiones sobre él. Las revelaciones que nuestro Señor y la Santísima Virgen le hacen a esta mística boliviana Catalina Rivas. Dice, una visión distinta acerca de la muerte. ¿Cómo prepararnos? ¿Qué hacer? Y una de las indicaciones que el Señor le dice a ella para nosotros también, dice, fortalézcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia, dice el Señor, estarán solos y desnudos, con las manos llenas o vacías. Y al mismo tiempo comparte ese texto bíblico, el del granjero. Esto está en Lucas 12, del 20 al 21. Aquel hombre que había tenido una muy abundante cosecha y sus graneros ya estaban llenos, y en lugar de compartir ese hombre, aún con lo que le sobraba, pensó, no, pues voy a hacer un granero mucho más grande, y ahora sí que ya teniendo todo esto lleno, pues a vivir la vida, ¿no? Y a despreocuparme y a gozar de lo que he ganado, de lo que he cosechado. Y el Señor le dice, por eso nos los pone nuestro Señor en Lucas 12, 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en el orden de Dios. Acordémonos que la palabra de Dios nos pide, nos sugiere, nos indica en diferentes momentos, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sí que donde está tu riqueza, ahí está tu corazón, mi hermano. Y que cuando nosotros nos desprendemos para ayudar al hermano necesitado, el Señor está contento y nos lo dice de una manera tan hermosa, tan clara, y cerramos nuestros oídos y nuestros ojos a esa bendición cuando Él dice en Mateo 25, porque lo que hiciste por el más pequeño, por mí lo hiciste. Entonces, por descuidados y por no escuchar y atender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y acabamos de leer lo que el mismo San Francisco de Asís nos dice, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado. Y también en otro momento, mis hermanos, les compartía una entrevista que en España le hacen a un sacerdote, el padre Manuel Carreira, que en paz descanse. Y entonces son 4 personas a las que están entrevistando. Lo vuelvo a repetir porque es importante que lo compartan, mi hermano. Lo medites y lo compartas.
Y a las 4 personas que están entrevistando, el conductor les hace una pregunta. ¿Y por qué es la pregunta? Porque son personas ya entradas prácticamente no a la tercera, a la cuarta edad, ¿no? Entonces, bueno, sería algo que tendríamos que estarnos preguntando, las personas que ya tenemos determinada edad, pero sin olvidar que en este mundo temporal se mueren chicos, grandes, pequeños, viejos, recién nacidos. Entonces, necesitamos estar preparados. La pregunta que el conductor le hace primeramente al padre Carreira es la siguiente. Padre Carreira, le dice, y en un hombre de fe como usted, la proximidad de la muerte, ¿cómo se vive? Por eso es importante compartir. Y que lo puedan escuchar las personas que ya tienen también determinada edad. Y por eso los junta este conductor de este programa de televisión y pues, sin ofender ni nada, ya usted es una persona arriba de la tercera edad, pues le queda poco tiempo de vida. Por eso le dice la proximidad de la muerte, cómo la vive. Y también nos encontramos con personas que a determinada edad, tercera edad, bueno, se les han adelantado cantidad de personas jóvenes y de todas las edades, ¿sí? Porque el momento en que tengamos que partir de este mundo temporal, ese solo lo tiene registrado nuestro Señor. Entonces, vuelvo a la pregunta. Padre Carreira, y en un hombre de fe como usted, la proximidad de la muerte, ¿cómo se vive? Y él responde, el padre Carreira, y le dice, con mucha tranquilidad, sé que no es el final, sé que hay una realidad que ya no transcurre en el tiempo, que no necesita, por lo tanto, escribirse en términos de actividad física, ni en el espacio, ni en el tiempo. Fíjense que esto es importante porque también añade, y en ese tiempo, o sea, ya cuando le llegue ese momento, porque esta entrevista, estoy sintetizando partes de esta entrevista, mis hermanos, porque ahora sí que no nos da el tiempo. Pero el padre Carreira llega un momento en que dice que cuando una persona fallece, entra en el no tiempo. Acordémonos que nosotros aquí nos movemos en un tiempo de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, etc. ¿Sí? Cuando llega ese momento de atravesar esa puerta, el tiempo deja de contar como lo conocemos, ¿sí? Por eso él decía, entro en el no tiempo, dice. Y en ese no tiempo espero poder entender lo que no entiendo en mi vida temporal en todos los aspectos. ¿Se acuerdan también que les hemos comentado que en alguna ocasión el padre Eduardo López Valera, que fue un misionero que estuvo en el Japón durante más de 30 años, que en paz descanse, él nos decía estas palabras que para mí han sido inolvidables: somos lo que entendemos. Y esto es bíblico. Aquel momento en que el Señor también en una forma de reclamo les dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo entenderán? ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos está compartiendo el padre Carreira es que llegado ese momento, voy a tratar de decirlo con mis palabras. Para él, primeramente, es suficiente lo que conoce y la fe que tiene para saber que espera ese momento con tranquilidad. Porque llegado va a entrar en el no
tiempo como todos nosotros. Pero comprende que llegado allá, ahora sí que los que aspiramos a eso, llegar al cielo, llegar a ese paraíso, de encontrarnos de cara a cara con nuestro Señor. Ahí vamos a ir entendiendo cuántas cosas que aquí no entendimos. De hecho, en este momento no recuerdo qué santo fue. Y no es uno nada más, creo que son como 3. Acordémonos que esos hombres y mujeres que el Señor les ha permitido ir a estos lugares, ya sea infierno, purgatorio y paraíso, ¿sí? Y les ha dado a conocer tantas cosas, que una de las situaciones que vamos a vivir, los que tengamos la bendición de poder llegar a ese lugar, es estar en asombro, vamos a pasar de un asombro a otro, a otro, a otro, al ir dándonos cuenta de cuántas veces, infinidad de veces, que el Señor, permítanme, que el Señor nos quiso bendecir a través de momentos, de situaciones, de personas, y nos resistimos. Y dijimos, no tengo tiempo. ¿Y a quién le estábamos diciendo no tengo tiempo? Al dueño del tiempo. Así de sencillo, ¿sí? Y entonces aquí esto se está refiriendo el padre Carreira, dice, espero entender al llegar allá lo que no entiendo en mi vida temporal. Y una de las cosas que cuesta más trabajo entender y que sería importante que decidiéramos hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos, ¿alguna vez he pensado seriamente en esa meditación a la que deberíamos de entrar todos? Es mi hermano, mi hermana. ¿Dónde piensas tú pasar la eternidad? Esta pregunta nos la hizo el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse. ¿En verdad hay otra vida? Tenemos que reconocer, mis hermanos, que en esto somos negligentes. Lo más importante para nosotros lo vamos dejando, lo vamos soltando. Estamos viviendo, mis hermanos, en estos momentos un año santo, el año del jubileo, donde a través de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica y del poder que nuestro Señor Jesucristo le dio para atar y desatar, tenemos este año santo, donde la oportunidad de poder decir de cara al Señor, de cara a mí mismo y de mi vida pasada, borrón y cuenta nueva. Decir, me arrepiento, Señor, de corazón, de todas las veces que en el pasado te ofendí, consciente o inconscientemente. Ir a hacer una confesión de corazón, una confesión de por vida. Recibir la Santa Comunión y pedirle al Señor que te conceda en esa misericordia enorme de Él la indulgencia plenaria. Eso significa borrón de tus pecados confesados, de los que has confesado ante el sacerdote, de los cuales le has dicho que estás arrepentido, y las consecuencias y las graves situaciones y las ofensas y el dolor que causaste a otras personas con esos pecados ya confesados, pero que no has reparado. Esos son los que nos llevan al purgatorio.
para purificar todas esas omisiones. Pero si aprovechamos esta bendición del Año Santo, mis hermanos, se borra el pecado confesado y las consecuencias de ese pecado, ¿sí? Y luego hacer oración por el Santo Padre, hacer una oración por el Santo Padre, permítanme tantito, hacer una oración, un Padre Nuestro, una Ave María por el Santo Padre, hacer una obra de misericordia y tendremos el borrón y cuenta nueva. Y después de ese borrón y cuenta nueva, saber que también se nos concede como regalo maravilloso el poder ir sacando a todos nuestros familiares, amigos que se nos han adelantado, irlos sacando de ese lugar de purificación que es el purgatorio. Y meditando sobre esto, también les informo que por increíble que nos parezca, hay personas que una de las preguntas que hacen y les mortifica, y bueno, por lo menos, bendito sea Dios, preguntan que llegado el momento, si logramos librar todas estas situaciones, aprovechar lo que es el perdón de nuestros pecados, las consecuencias, ganarlo en la indulgencia plenaria, y que llegado el momento, inclusive nos brinquemos el purgatorio. Si en ese momento vamos a tener la bendición real de encontrarnos con nuestros seres queridos que ya partieron, padres, hermanos, amigos, hijos. Hay una inquietud en ese sentido, porque uno de los problemas o situaciones que se manifiestan ante el miedo a morir es no solo la muerte en sí, sino la forma de muerte que nos puede llegar a tocar. Por eso decía San Agustín que el Señor nos conceda una buena muerte, sino que lo que dejamos atrás y lo que nos vamos a encontrar. Y ante esto, pues lo único que se me ocurre decirles en esto que pues es hermosísimo, porque yo recuerdo que a Moisés en el Antiguo Testamento se le concede la bendición y la información. Nuestro buen Dios, Papá Dios, le manda a decir a través de uno de los profetas, dile a Moisés que ya va a morir, que se prepare y que va a ir a descansar con sus padres. Esas son las palabras de Papá Dios para Moisés. Va a ir a descansar con sus padres y con Aarón, su hermano. Sí, nos vamos a encontrar con ellos, ¿sí? Y pues creo que lo más revelador es, por ejemplo, todas las manifestaciones, bendito sea Dios, que se dan de la Santísima Virgen María en sus diferentes advocaciones. Y ella siempre viene de parte de su Hijo. Jesús, no, ella murió, fue asunta al cielo, y ella sigue siendo la madre de Jesús, madre nuestra. Él sigue siendo su hijo, ella sigue siendo su madre. Así que no lo dudemos, nos vamos a encontrar con los que ya se nos adelantaron. Bendito sea Dios y démosle gracias a Dios. Y una de las situaciones a las que probablemente también se refería el padre Carreira, eso que cuesta muchísimo trabajo entender, ¿sí? El sentido salvífico del sufrimiento, mis hermanos. ¿Cuántas personas, en la gran mayoría de los casos, ven el sufrimiento, la enfermedad, lo que nos toque vivir como castigos? Y si recordamos lo que Dios Padre le pidió a nuestro Señor Jesucristo, que su misión era llegar hasta la cruz, para ofrecerse Él, para que nosotros tuviéramos
esa oportunidad bendita también de la resurrección. Ese sufrir de nuestro Señor Jesucristo, cargar Él con todos nuestros pecados, para que nosotros, únicamente, mis hermanos, por el amor de Dios, haciendo conciencia de lo que hemos cometido, de lo que hemos hecho mal, de las omisiones, del bien que podíamos haber hecho y no hemos hecho, de las omisiones, terribles omisiones. Pero el Señor fue a la cruz por cada uno de nosotros, ¿sí? Y nosotros estamos desperdiciando esa oportunidad, no solo para nosotros. La importancia de compartir esta información, este video, para que tus familiares, tus amigos sepan que pueden hacer en su vida espiritual borrón y cuenta nueva. Y a partir de aquí en adelante, Señor, voy a cambiar. Voy a ser realmente y me voy a comportar realmente como un hijo de Dios. Voy a entrar y hacer las obras de misericordia. Miren, también era un sacerdote español que en una ocasión que nos estaba dando un tema, que esto también lo hemos compartido. Él decía, pues les puede sonar muy grueso, mis hermanos, pero pues no son mis palabras. La palabra de Dios ahí está y la palabra de Dios se cumple. Y una de las frases más rechazadas o ignoradas, incomprendidas, es cuando nuestro Señor declara en el Evangelio de San Mateo 25, ¿sí?, esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Apártate de mí, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y más adelante lo explica, por el amor de Dios, por tu propio beneficio, ve a leer este texto bíblico, Mateo 25, ¿sí? Y vete al fuego eterno. Y luego aclara, porque lo que no hiciste por uno de esos mis hermanos los más pequeños, por mí no lo hiciste. Y el padre nos explicaba, ¿quieren que les comparta algo? Nos decía el padre, no recuerdo su nombre, era un sacerdote español. El pecado que te puede llevar al infierno es el menos confesado. Dice, rara vez viene una persona a pedir perdón por un pecado de omisión. Y son los que los pueden llevar al infierno, a esa segunda muerte, a ese lago de fuego. Rara vez viene a decir, pues sí, padre, mire, confieso, y sí me encontré al pobre, y sí lo vi necesitado, pero no me dio la gana darle nada, y que él se ponga a trabajar. Y empecé a hacer juicios, ¿sí? Es el pecado menos confesado. La Santísima Virgen María, una de las cosas que les dice a los pastorcitos es que, dice, las almas caen al infierno como moscas porque no hay quien ore por ellas. Ese también es una de las bendiciones que nosotros como intercesores, el orar por esas almas que no quieren conocer al Señor, incluyendo a los integrantes de nuestra familia, incluyendo a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo. La oración tiene poder, mis hermanos. Pidamos por su conversión, ¿sí? Y recordando un poquito, regresándome un poquito a lo que decía el padre Carrera, bueno, luego le hacen la pregunta, perdón porque me brinqué, nada más les comenté del padre Manuel Carreira. Y luego el conductor de esta entrevista para personas de la tercera o ya cuarta edad, le hace la misma pregunta al otro invitado, que era un ateo, ¿sí?
Y le hace la misma pregunta al que se declaraba ateo. Ante la proximidad de la muerte, ¿cómo vive usted ante la proximidad de la muerte? Y el ateo contesta de esta manera: pues yo vivo en la misma tranquilidad de él, refiriéndose al sacerdote, porque para mí no hay nada. A la hora de la muerte todo se acaba. Así de sencillo. Muero con esa tranquilidad que después de que yo muera, pues ahí se acabó todo. Entonces, y llega un momento en que se hace una especie inclusive de discusión, porque el padre Manuel está tratando de explicarle que una cosa es la materia, ¿sí?, que es esto de que estamos hechos, la materia que se mueve en el mundo, y otra cosa es la parte espiritual que existe. Pero el ateo molesto, pero súper molesto, mis hermanos, increíblemente molesto con el padre, le decía: mire, ¿sabe qué? Yo no creo que Dios exista, yo no tengo fe, y así que, por favor, si yo respeto lo que usted dice, usted respete que yo no creo en nada de eso. Para mí Dios no existe y a la hora de mi muerte se acabó todo. Así que no me trate de convencer porque no quiero. Esas son las personas, mis hermanos, terriblemente, que se cierran y se niegan a aceptar, ni siquiera por curiosidad, el que exista otra vida, el que el demonio existe, Ave María Purísima, y que tenemos que dar cuentas, no solo de nuestros pecados, sino también de nuestras omisiones. Y que la misma palabra de Dios nos enseña, esto está en el libro de Sabiduría, creo que es Sabiduría 4, que la limosna, mis hermanos, también perdona pecados. Y tú podrás decir, o tú podrás ser de esas personas, bendito sea Dios, que se confiesa seguido, que va a misa, que vive y testimonia su fe. Pero hay ocasiones en que en nuestra vida pasada, antes de llegar a ese proceso de conversión, cometimos pecados que ya ni nos acordamos. Pero el no recordar no quiere decir que no existan. Entonces, cuando nosotros damos lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Sabiduría, que la limosna perdona pecados, podamos decir: Señor, esto te lo ofrezco, pero con amor, con cariño, viendo al pobre, al necesitado, a nombre de mis pecados no confesados, olvidados. ¿Cuántas ocasiones caímos en ellos y ni cuenta nos dimos que eran pecados, ¿no? Que cuando vayamos a la confesión, con un corazón contrito y humillado, le podamos decir al sacerdote: quiero que nuestro Señor sepa que esa vida de pecado que llevé antes, estoy arrepentida de corazón, que le pido perdón desde el fondo de mi corazón, porque no recuerdo y ni cuenta me di cuando los cometí, pero hoy que tengo una clara conciencia del pecado, necesito reparar y decirle que lo amo. ¿Se acuerdan que hemos hablado también en este libro, la Santa Misa, que se lo hemos enseñado y que es importante que lo tengan, lo lean, lo mediten, cuando el Señor habla de que Él pide que le demostremos nuestro cariño, nuestro arrepentimiento, nuestro amor, ¿sí? Él lo está pidiendo, mis hermanos. El amor es Él, en toda la expresión de la palabra, ¿sí? Hay momentos en los que, cuando hablábamos de la necesidad de aprovechar esta bendición de la Puerta Santa,
Si hablamos de los que, miren, en todos lugares esa es la bendición, porque para los que no están enterados, antes únicamente se podía recibir esta bendición cada 100 años y solo la podían recibir los que iban allá afuera a Tierra Santa o al Vaticano. Después redujeron el tiempo cada 50 años. Ahorita estamos en la bendición de cada 25 años. Es más, como les decía, primero los que nunca han hecho esta práctica de la indulgencia plenaria, la primera vez que la hagas, mi hermano, mi hermana, que sea para ti, en tu beneficio, que puedas hacer ese borrón y cuenta nueva, que a partir de ese momento en el que tú atravieses esa puerta santa, vayas a la confesión, si es posible, de preferencia, que tengas la oportunidad de pedir una cita con el sacerdote para que no hagas una confesión pensando que hay gente esperando, y que puedas tener, cuando pides tú estas citas, el sacerdote te puede dar el tiempo de 1 o 2 horas para hacer una confesión de por vida. Y de por vida quiere decir desde que tienes memoria que te acuerdes, ¿sí? Y no importa que repitas lo que ya en alguna ocasión ya confesaste, para que sea completísima, ¿sí? Entonces, hazlo, es por tu propio bien. Y que después, otros días, acuérdate que si tú eres una persona que tienes una puerta santa cerca, si tú eres una persona que acostumbra a ir no solo los domingos a misa, sino hay quienes, bendito sea Dios, lo quieren y lo hacen de ser personas de misa diaria. Pero vamos a pensar que tú digas como acto de fe, bueno, aparte del domingo voy a ir otros 2 días a la semana a misa, pero voy a ir a ese lugar donde está esa puerta santa. Voy a aprovechar esa bendición, esa oportunidad. Y entonces, haces tu lista, mi hermano, mi hermana, empezando con todos tus familiares, y cada vez que vayas vas a tener esa bendición, esa oportunidad de ir sacándolos uno por uno, sacándolos del purgatorio y dándoles esa bendición, porque ellos no pueden orar por sí mismos. Esa bendición de que ya puedan el Señor, porque en esa autoridad que le da nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica a través de este jubileo, de este año santo, ellos saldrían inmediatamente del purgatorio. Acordémonos que la gran mayoría de los casos, lo sabemos por los santos, que los que están en el purgatorio están purificando, en la gran mayoría de los casos, las cosas buenas que podían haber hecho y no quisieron hacer, ¿sí? Entonces, hagámoslo, compartamos, informemos. Como les decía, en todos los lugares hay puerta santa. Si hablamos de la Ciudad de México, que es donde estamos haciendo esta transmisión, los lugares de la Puerta Santa está en la Basílica de Guadalupe, en la Catedral Metropolitana, y bendito sea Dios, acá por el sur de la ciudad, en contraesquina de Perisur, la Esperanza de María en la resurrección del Señor. El que decía el santo cura de Ars, que una de las obras de misericordia más grandes que nosotros podemos hacer es salvar un alma de que caiga al infierno. Entonces, compartamos, expliquemos, guiemos a esos familiares nuestros que siguen en esa ignorancia, a estos amigos, a compañeros de trabajo, de estudio, qué sé yo, para que se pueda aprovechar esta bendición de la puerta santa. Recordaba en el caso y en la experiencia personal de 2 amigas que fallecieron y la situación que les tocó vivir a cada una de ellas. Una de ellas, que
siempre fue mujer de oración y de preocuparse por las cosas de Dios, de preocuparse también de atender al necesitado. Recuerdo que, bueno, pues ella un día me habla por teléfono. Ella le habían diagnosticado cáncer de pulmón. Y bueno, pues lo que pasa en estos casos, ¿no? Quimios, doctores, etcétera, etcétera. Y son estas situaciones que se dan. Con esto hubo un mayor acercamiento entre su familia y la mía, que le doy gracias a Dios por ello. Y llega un momento en que me hace una llamada y me dice, amiga, creo que ya llegó la hora. Y ella tuvo esa oportunidad, por alguna forma, de darse cuenta que ya le llegaba la hora. La fui a visitar. Me acuerdo que me arrodillé a los pies de su cama. Y que, pues, sin darme cuenta, le suelto esta pregunta. Y yo le digo, ¿algún pendiente? Y ella me contesta, bueno, sí tengo un pendiente, me dice Brenda, me voy con la tristeza de no haberle cumplido al Señor lo que le había prometido. Dice, yo le había prometido que en esta zona donde vivo íbamos a hacer un esfuerzo, mi esposo y yo, de poder poner también un comedor para pobres, ¿sí? Y pues no se lo he podido cumplir. Y no sé si he hecho lo suficiente en estos años que Él me ha permitido vivir. Nunca, mis hermanos, en todo este proceso que le tocó vivir a ella, una queja de ninguna índole, ¿sí? Una mujer entregada a la oración y a las cosas del Señor. Y sí, efectivamente, ella falleció a los 2 días. De entre las cosas que le compartí, y qué les puedo decir, porque ante estas situaciones el dolor de la despedida a todos nos llega. Nuestro mismo Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro. Y yo me acuerdo que con lágrimas en los ojos yo le decía, mi amiga, mi hermana, cuánta falta me vas a hacer. Y voy a esto, porque años antes, otra amiga también muy querida, le tocó un panorama de sufrimiento en el mismo sentido, cáncer. Y siendo ella una buenísima persona, y no lo dudo, también generosa en muchas cosas, en los últimos momentos de llevar esta su enfermedad, es cuando se dio a la tarea de querer conocer las cosas de Dios, la vida de los santos, conocer lo que es nuestra iglesia, pero mis hermanos se le acababa el tiempo. Y en su angustia, ella decía, Brenda, es que yo no me quiero morir, ¿sí? Pero sé que esos últimos días que pasó consciente, porque luego entran en una inconsciencia de que los tienen que administrar por sus dolores, ella se pasó viendo un video que se llama La Eucaristía. Y tengo esa confianza en el Señor, que ese sufrimiento, aún en sus últimos días, la llevó a un acercamiento con el Señor. Ese es el sentido salvífico del sufrimiento. Y espero en Dios, confío en Dios, en su misericordia, que haya alcanzado ese perdón y ese amor y esa misericordia de nuestro Señor. Y obviamente sigo orando por las dos y ya he ofrecido por las dos indulgencia plenaria. Y que cuando me llegue el momento
Bueno, pues donde estén ellas también estén orando por mí, ¿verdad? Porque el amor se demuestra con amor, mis hermanos. Porque quien tiene a Cristo lo tiene todo. Y como dice Santa Teresa, solo Dios basta. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz, por el amor de Dios, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.